Buenas noches, mi nombre es Brian Díaz y voy a hablar sobre el control estadístico de la calidad. Vamos a hacer unos ejercicios. Ok, empezamos con histograma. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Un ejemplo aquí. Eh, una empresa médica que produce catéteres requiere aprobar un nuevo producto, catéter reservorio, catéter interno o subcutáneo usado para implantación quirúrgica, para la cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes tres dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Okay, las especificaciones son el diámetro interior de 25 milímetros, más o menos un milímetro, el diámetro exterior 38 milímetros, más o menos un milímetro, y longitud 65 centímetros, más o menos 3 milímetros. Ok, aquí vamos a abrir Minitab. Ahí tenemos nuestra lista de datos en la parte de abajo. Nos vamos a ir arriba a la pestaña de gráfica, donde dice histograma, y le vamos a dar clic. Nos va a abrir el menú de histogramas y nos vamos a ir con ajuste y le damos a aceptar. De ahí nos va a abrir las opciones donde dice diámetro interno, diámetro externo y longitud. Vamos a seleccionar el que vamos a hacer en este momento, que es el diámetro interno. Le damos en etiquetas y lo nombramos simplemente y le damos a aceptar. Y ahí nos va a lanzar el histograma de diámetro interno. Eh, Ahí se puede ver la frecuencia y las medidas. Y para hacer el diámetro externo es lo mismo. Abrimos pestaña de gráfica, histograma, histograma con ajuste. Seleccionamos diámetro externo, le damos en etiquetas, lo nombramos y nos lanza el histograma de diámetro externo que está aquí a la derecha. Ok, ahí pasamos a otro ejemplo. Eh, una empresa que fabrica rines de aluminio requiere aprobar un nuevo rin de 17 pulgadas, para la cual requiere realizar una validación con un primer lote de 125 unidades, realizar un histograma de las siguientes dimensiones y determinar conclusiones basadas en los datos. Las especificaciones son diámetro de 17 pulgadas más menos 0.05, ancho exterior de 8 más menos 0.025. Aquí nos vamos a Minitab. Ahí tenemos nuestros datos, el diámetro y el ancho. Aquí nos vamos a ir a gráfica, igual, histograma. Seleccionamos histograma con ajuste. Seleccionamos diámetro, que es lo primero que vamos a realizar. Etiquetas, lo nombramos y le damos a aceptar. Y nos va a lanzar el histograma del diámetro del rin, como se puede ver aquí en el histograma de la izquierda. Y para sacar el ancho del rin es igual. Nos vamos a gráfica, histograma, histogramas con ajuste. Seleccionamos el ancho del rin, le damos a etiquetas, lo nombramos y le damos a aceptar. Y como se ve a la derecha nos va a lanzar el histograma del ancho del rin. Ok, de aquí nos vamos a brincar al diagrama de Pareto. Esta es una gráfica de Pareto. Es una gráfica de barras para datos cualitativos, donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo con las frecuencias. Las escalas verticales de las gráficas de Pareto representan tanto frecuencias como frecuencias relativas. La escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos. La altura de las barras disminuye de izquierda a derecha. Ok, aquí tenemos un ejemplo. Eh, una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su proceso de SMT, que es Surface Mounting Technology, de sus 3 meses anteriores, para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50%, mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología Six Sigma. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos
y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Ok, como se pueden ver, tenemos esta imagen que es Stencil Printer, Placement Machines, Reflow Oven, Failure Detection y Failure Prevention. Prácticamente son pues las partes. Aquí en la H podemos ver la tarjeta electrónica. Ok. Aquí lo vamos a resolver en Minitab. Como se puede ver en la parte de abajo, tenemos nuestra lista de datos. En la primera columna es la fecha. En la segunda podemos ver los defectos. Y en la tercera podemos ver las cantidades. Aquí nos vamos a ir a la pestaña que dice estadísticas. Nos vamos a herramientas de calidad. Y seleccionamos diagrama de Pareto. Nos va a lanzar el menú del diagrama de Pareto aquí. Y en la primera columna dice defectos o datos de atributos. Y seleccionamos defecto, que es lo que vamos a encontrar primero. Y en la parte de abajo frecuencias en cantidad. Ok. De aquí le damos en opciones. Nos abre la pestaña de diagrama de Pareto opciones, en el cual son las opciones como para graficar de X y Y, los ejes. Aquí en la etiqueta del eje X vamos a poner defectos. Y en la etiqueta del eje Y vamos a poner cantidad. Y en título lo vamos a nombrar diagrama de Pareto, con las fechas de octubre a diciembre del 2016, que son los datos que tenemos del ejemplo. Le damos en aceptar. Y le damos en aceptar de nuevo. Y nos va a lanzar nuestra gráfica de Pareto de octubre a diciembre de 2006. Que pues básicamente abajo nos dice qué defectos tenía. Por ejemplo, no sé, el corte por soldadura ausente, el desalineado, la soldadura y la soldadura levantado. Y prácticamente así se soluciona ese problema. Así graficamos con Pareto. Aquí pasamos a otro ejemplo, que es... Ok. Dice, una empresa de inyección de plásticos requiere analizar su proceso del último mes para mejorar la calidad de su proceso. Realizar un diagrama de Pareto con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas en los cuales se deben enfocar para mejorar la calidad. Ok, aquí podemos ver la unidad de cierre y la unidad de inyección, que pues está teniendo problemas en el último trimestre, al parecer, últimos meses. Aquí vamos a abrir otra vez nuestro Minitab. Ahí abajo contamos con nuestra lista de datos, la fecha, los defectos y las cantidades. Ok, aquí nos vamos a ir a la pestaña de estadística. Vamos a ir a las herramientas otra vez. Y de ahí a diagrama de Pareto. Ok. Le vamos a dar ahí, clic. Nos va a abrir el menú de diagrama de Pareto. Y donde dice defectos o datos de atributos vamos a poner el defecto que es lo que queremos encontrar. Y en la parte de abajo que dice frecuencia vamos a poner la cantidad, que son los problemas principales en este ejemplo. Le damos en opciones. Vamos a diagrama de Pareto opciones. Y en esa pestaña están el eje X y el eje Y para nombrarlos. Vamos a poner en la etiqueta del eje X defecto. Y en la etiqueta del eje Y vamos a poner cantidad. Ok. Y donde dice título, le vamos a dar en diagrama de Pareto diciembre de 2016, que son los datos que tenemos de este ejemplo. Le damos en aceptar. Y nos va a lanzar nuestro diagrama de Pareto de diciembre de 2016. Y de aquí podemos ver cuáles fueron los defectos y en qué cantidad se presentaron en este último mes, que es lo que le importa a la empresa
saber para poder mejorar en un futuro. Ok, ese es el segundo ejemplo del diagrama de Pareto. De aquí nos brincaríamos al diagrama de Ishikawa, que es el diagrama de causa y efecto. Ok, el diagrama de causa y efecto de Ishikawa, también conocido como diagrama de pescado o fishbone, es un método gráfico que se usa para efectuar un diagnóstico de las posibles causas que provocan ciertos efectos. Se usa para analizar las relaciones causas y efecto y facilitar la resolución de problemas desde el síntoma, perdón, pasando por la causa hasta la solución. Ok. Ok, aquí tenemos un ejemplo que podemos utilizar. Una empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su principal defecto en su proceso de impresión de soldadura, el cual es corto por soldadura. Necesitamos realizar un diagrama de causa y efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Ok, aquí tenemos una imagen de las tarjetas electrónicas. Ahí se puede ver cómo el corto por soldadura derritió un poco ahí e hizo que se unieran con la soldadura y esto causó un corto. Ok, aquí nos vamos a ir a Minitab. Aquí contamos con más columnas porque tenemos más información. Tenemos la mano de obra, máquina, método, material, el medio ambiente, el entrenamiento, la impresora, el horno, el stencil. Es una lista de información más amplia para este tipo de diagramas. Y se utiliza para como un método más completo para solucionar los problemas. Aquí nos vamos a ir a estadística. Vamos a herramientas de calidad. Y elegimos donde dice causa y efecto. Ahí nos va a mandar el menú de diagrama de causa y efecto. Como se logra apreciar a la derecha arriba. Ese es el menú de diagrama de causa y efecto. En la columna donde dice etiquetas, ya trae unas predeterminadas. Tenemos que reemplazarlas nosotros mismos. Y poner la información de nuestras columnas que tenemos de información. Son como los procesos y los subprocesos. Vamos a elegir donde dice mano de obra. Vamos a llenar todo eso. Donde dice etiquetas, todo lo vamos a llenar hasta abajo, ¿no? Por lo general se llenan hasta 6 principales u 8. O sea, no se tienen que llenar todas, no fuerzas. Y ahí donde tenemos mano de obra, al lado en la columna de causas, esa columna en medio que se ve en blanco, la vamos a rellenar con la información que tenemos a la izquierda. Tiene que ser el mismo aquí. Tenemos que llenarlo con lo mismo. Por ejemplo, aquí dice mano de obra en la etiqueta. En causas le damos clic. Y en la lista de la izquierda vamos a elegir mano de obra también. Y lo vamos a poner en causas. Como se puede ver abajo en la pestañita. En la ventanita de abajo. Ahí dice mano de obra. Están igual. Tenemos que llenar todos esos datos hasta abajo, hasta donde tengamos. Y tenemos que ir aquí donde dice sub. Le damos clic. Y nos va a mandar a esta pestaña, que es diagrama de causa y efecto. Y vamos a... Ok. Ok, ahí en la etiqueta están como los subprocesos. Por ejemplo, decía mano de obra y aquí dice entrenamiento y disciplina. Serán como subprocesos. Ok, entonces donde dice causas, donde está en blanco, vamos a seleccionar el espacio en blanco. Y como en etiqueta dice entrenamiento, en el espacio en blanco a su lado izquierdo, tenemos que poner también entrenamiento. Así que nos vamos a la izquierda donde tenemos la lista de información y buscamos entrenamiento.
Una vez que lo encontremos, le damos clic y como se ve en la ventanita a la derecha, lo elegimos. A veces no se van a encontrar todos los subprocesos ahí en esta lista, así que los vamos a dejar en blanco, no pasa nada. Por ejemplo, ahí donde dice disciplina, se va a quedar en blanco porque no está disciplina en la lista de la izquierda. Solamente lo dejamos en blanco y le damos a aceptar. Y nos va a regresar a la lista anterior, al cual nos vamos a brincar a la siguiente, que es máquina. Le vamos a traer en sub también. Nos va a abrir el mismo menú y con sus respectivos subprocesos de su columna. Y vamos a buscar igual donde dice causas. Está en la columna en blanco. Y tenemos que buscar el mismo subproceso que está a la derecha en etiqueta. Lo seleccionamos. Y si no se encuentran, así lo dejamos en blanco, no pasa nada. Y le damos en aceptar. Tenemos que llenar todo. Todos los subs y todo aquí las causas en las ventanas. De aquí vamos a... Ok, donde dice efecto, abajo de las listas, está en blanco. Le vamos a poner corte por soldadura, que es el efecto del problema de este ejemplo. Corte por soldadura. Y en la parte de abajo le vamos a poner el título del diagrama, que es diagrama de causa y efecto de corte por soldadura. Y ya que tenemos todos esos datos llenados y el efecto y el nombre, le damos en aceptar. Lo que nos va a lanzar nuestro diagrama de causa y efecto de corte por soldadura. Aquí yo le puse procesos de más, podría decir. O sea, sí están en la lista, pero en los ejemplos que nos mostraron no tendría que llevar tantos, pero yo los puse todos de todas formas. Como podemos ver, a la derecha dice el nombre, corte por soldadura, que es el efecto de los problemas. Y pues sus procesos, las áreas, para decir, están arriba las importantes, que es el horno, el entrenamiento, la medición, el material, la mano de obra, la máquina, el método, el medio ambiente, la impresora y el stencil. Y así es como queda nuestro diagrama de causa y efecto del primer ejemplo. De aquí vamos a brincar al segundo ejemplo, que es la empresa electrónica que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su tercer principal defecto en su proceso de montaje de componentes, el cual es componente desalineado. Tenemos que realizar un diagrama de causa-efecto para analizar las posibles causas que pueden generar el defecto. Aquí nos vamos a ir a Minitab. Ahí, como se puede ver, está nuestra lista de información. Que está la mano de obra, la máquina, el material, el método, la medición, el entrenamiento, el montaje. Creo que es la montadura. Ok. Componentes, setup, vibración. Ok. Tenemos esos datos, que son procesos, y abajo tenemos sus subprocesos de cada uno. Aquí nos vamos a ir a la pestaña de estadística en la parte de arriba. Nos vamos a ir a herramientas de calidad. Y en causa y efecto nos va a lanzar el diagrama de causa y efecto. Ok. Igual, como lo vimos en el ejemplo anterior, en la parte de etiqueta ya trae unos predeterminados. Nosotros lo vamos a reemplazar. Ok. O sea, trae predeterminados porque los ejemplos que nos dieron ya venían realizados, por así decirlo. O sea, llenaba las opciones, las columnas de información. Pero igual, si tú lo llenas, lo que vayas poniendo en las columnas, se va a ir poniendo en la etiqueta. Como automático, se puede decir.
el mismo programa las captura. De aquí, ok, donde dice mano de obra, en causas, que va a estar en blanco todo, vamos a buscar que también esté mano de obra. Lo seleccionamos de la izquierda, podemos darle doble clic y lo va a seleccionar, o darle uno y seleccionar en la parte de abajo y se va a poner automáticamente ahí en causas. De ahí nos vamos a sub, nos va a abrir el menú de los subs también. Y pues tenemos las etiquetas y junto a ello las causas. Por ejemplo, tenemos entrenamiento. Tenemos que buscar, le damos clic en la izquierda en las causas, en el espacio en blanco, y buscamos en la lista de la izquierda el mismo, el mismo proceso, subproceso de la etiqueta. Y ya ponemos entrenamiento ahí. Luego buscamos el siguiente, que es disciplina. Y si no lo encontramos en la lista, no pasa nada, le vamos a aceptar. Y así lo mandamos. Mm, ok, nos va a mandar otra vez al menú de diagrama de causa y efecto. Y tenemos que hacer lo mismo. O sea, donde dice etiquetas, están nuestras columnas principales. Y en causas tenemos que llenarla de la lista de la izquierda. Tiene que estar todo parejo hasta donde tenemos las etiquetas. De ahí. Ok, de ahí, ya que llenamos esa lista de la diagrama de causa y efecto, las opciones, vamos a llenar los datos de abajo, que es el efecto. Que en este ejemplo el problema fue componente desalineado. Y ahí en efecto le vamos a poner componente desalineado, que es el problema que estamos teniendo en este momento. Y en título tenemos diagrama causa y efecto, componente desalineado. Eh, y le damos a aceptar, que es para que nos arroje nuestra gráfica con esos datos exactamente, con ese título. Y en medio nos manda el problema principal, que es el efecto, que es componente desalineado. Le damos a aceptar y tenemos nuestro diagrama de causa y efecto componente desalineado. Que, como decía, en la parte de medio, en la línea roja, eh, es el problema principal, el efecto que tuvimos en este ejemplo, que es el componente desalineado. Y en la parte de arriba y abajo tenemos los procesos importantes que intervienen en esta situación, se podría decir, que es la medición, el material, la mano de obra, el medio ambiente, el método y la máquina. Ok. Y con esto obtendríamos nuestro diagrama de causa y efecto de este ejemplo que tuvimos sobre componente desalineado. Ahorita pasaríamos al diagrama de correlación. Que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación de Pearson, en honor de Carl Pearson, de 1857 a 1936, quien lo desarrolló. Ok, aquí contamos con un ejemplo que consta de, ok, una empresa que produce tarjetas electrónicas, como podemos ver en la parte de abajo, a la derecha, requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión es un factor que afecte a su principal defecto en su proceso, el cual es corto por soldadura. Como se puede ver ahí en la imagen de la derecha hacia abajo, eh, en el circulito rojo, están unidas esas dos partes por culpa de la soldadura. Como que se calentó de más y se pasó de una a otra, que no debería, o sea, deberían estar aislados. Ok, tenemos que realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos.
los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura promedio de las máquinas y los defectos resultantes de cortos por soldadura. Ok, aquí nos vamos a nuestro Minitab. En la parte de abajo tenemos nuestra lista de información, nuestros datos del problema que tenemos en la primera día. En la segunda tenemos temperatura. Y en la tercera tenemos defectos, si no leo mal. Ok, aquí nos vamos a ir a la pestaña de estadística en la parte de arriba, donde dice estadísticas básicas. Nos vamos a ir a la parte de abajo que dice correlación y le damos clic. Nos va a mandar al menú de correlación y vamos a elegir los dos datos que queremos encontrar. Que queremos encontrar la relación. Y vamos a elegir temperatura y defectos. Y de ahí le vamos a dar en listo. Y nos dice o sea, dice método tipo de correlación Pearson, número de filas utilizadas. Dice 125 porque en nuestra lista de datos llegaba a 125 datos hacia abajo en cada columna. Por eso dice 125. En correlaciones, ok, la correlación de temperatura y de efectos es de 0.899. Esa es la correlación de temperatura. Ok, ese es el primer dato que te arroja cuando buscas la correlación entre dos o más datos. De ahí nos vamos otra vez a la pestaña de arriba, o donde dice gráfica. Y donde dice gráfica de dispersión, se abre el menú de gráfica de dispersión. Y dice con regresión, que es para ver cuánta regresión tenemos en cuestión del problema y nuestros datos. Le damos en aceptar. Nos va a abrir la gráfica de dispersión con regresión. Y donde dice variable y, vamos a poner los datos que son defectos. Y en variable x vamos a poner temperatura. De ahí nos vamos a ir a etiquetas para nombrarlo. Y le vamos a poner diagrama de correlación, que es temperatura versus corto por soldadura, que es el problema en este ejemplo. Y le vamos a dar en aceptar. Y como puedes ver nos va a arrojar la gráfica. Que está, se podría decir que está bien esta gráfica. Ya que los puntos están cercanos a la línea. El problema serían los puntos que están muy alejados. Es que son muy anormales. Ahí se alcanzan a ver unos 2-3 puntitos que están muy alejados de la línea. Pero en sí la mayoría están demasiado cerca. O sea, no habría ningún problema. No es como que haya muchos defectos, te podría decir. Ok. Aquí pasamos al siguiente ejemplo. Que es... ok. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje es un factor que afecta su defecto de componentes desalineados. Okay, aquí tenemos que realizar un diagrama de correlación y determinar el coeficiente de correlación con los siguientes datos, que es los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión promedio de las máquinas de montaje y los defectos resultantes de componentes desalineados. Ok, aquí vamos a abrir Minitab. Como se puede ver, en la parte de abajo tenemos nuestra lista de información, que igual es a 125 hacia abajo, como en el pasado. Tenemos nuestras 3 columnas. Ok, aquí vamos a ir a la parte de arriba, las pestañas, donde dice estadística. Le vamos a dar estadísticas básicas. Donde dice correlación, le damos clic. Nos va a abrir el menú de correlación. Y vamos a seleccionar las que queremos saber su correlación, se puede decir. Que es la succión de presión de vacío en pascales. Y los efectos de desalineado. Ok, les damos en aceptar. Y nos va a mandar la información de abajo. Que dice método, tipo de correlación Pearson. Y número de filas utilizadas 123.
Y en correlación, la succión de presión de vacío en micropascales, perdón, y los números de defectos desalineados es de menos 0.930. Esa es su correlación. ¿Ok? Aquí nos vamos a ir a gráfica. En la parte de arriba, en la pestaña de arriba de gráfica. De ahí nos vamos a la opción de gráfica de dispersión, que es la segunda. En el menú gráfica de dispersión elegimos la que tiene con regresión. Le damos a aceptar. Nos va a mandar a la ventana con las dos opciones. Bueno, las tres opciones. Pero nuestros... se podría decir que nuestros conflictos o lo que queremos buscar es la succión y el número desalineado, por decir. Aquí le damos en etiquetas, ponemos nombre, el diagrama, que es diagrama de correlación de succión de presión contra número de defectos. Aquí le damos en aceptar y nos va a lanzar nuestro diagrama de correlación de succión-presión contra números de defectos. Que como se ve, tampoco se ve tan desalineado. Así que no hay tanto problema, se podría decir. Ok. De aquí nos vamos a brincar a Gauge, Error and Error. Ok, un MCA es un análisis del sistema de medición. Es un experimento que busca identificar los componentes de la variación en la medición. Así como los procesos que producen un producto pueden variar, el proceso de obtención de las mediciones y los datos pueden tener variaciones y producir defectos. Ok. Aquí tenemos un ejemplo que es una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 4 inspectores, cada uno realizó mediciones de 15 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. Las especificaciones de la parte son 18 milímetros más menos 0.05 milímetros. Ok, aquí vamos a ir a mi tab. Ahí abajo tenemos nuestra información, que son las partes, las corridas, los operadores, las mediciones. Ok, y ok, aquí vamos a ir a la parte de arriba. Bueno, antes que nada, donde está la columna, podemos seleccionar del C3 al C1 y se van a marcar así como está en la parte de arriba a la izquierda. O sea, con ese pedacito, con que agarras del C3 al C1 se agarran hasta abajo donde tenga datos, que son como 125 datos hacia abajo, me parece. De ahí vamos a la pestaña de estadística, vamos a herramienta de calidad y de ahí a estudio del sistema de medición y vamos a crear una hoja de trabajo de estudio de R&R del sistema de medición y le damos clic y nos va a abrir el menú que se ve a la izquierda abajo. Aquí vamos a llenar los datos con número de partes, le ponemos 15. Le podemos poner el que sea, pero ya tenemos una lista de datos hacia abajo, así que pues lo mejor sería eso. Número de operadores, podemos ponerle más, podemos ponerle menos. Yo decidí ponerle 4. Puse 4 operadores y número de réplicas 3. Aquí le vamos a aceptar y nos va a mandar este cuadrito que es nuestra información. Prácticamente partes 15, operadores 4, réplicas 3 y total de correa 180, que fue lo que me dieron ellos, los 4 operadores que tenemos ahí. Ok, aquí ya que tenemos ese cuadrito con esa información, que tenemos nuestra lista ya hechas con esos datos, nos vamos a la pestaña de estadística, vamos a herramientas de calidad, nos vamos aquí a la pestaña de Sixpack
y normal. Ok, dice Capability Six Pack. Y nos vamos a distribución normal. Nos va a abrir esa ventana de las opciones del Capability Six Pack. Y nos vienen las opciones de Run Order, que son las corridas, medición y referencia. Aquí los datos están organizados como la columna individual va a ser medición y el tamaño de su grupo va a ser 1. Ok. Aquí abajo donde dice spec inferior y spec superior es como el rango de... ¿Cómo se podría decir? Es el error. Se me fue el nombre. Pero, o sea, es como el error, el margen de error, pues. Sí, el margen de error, eso. Que es de 0.05 a como lo vimos anteriormente. En el problema, sí. Dice, especificación de la parte es 18 milímetros. O sea, debería ser de 18 milímetros. Y el margen de error puede ser de 0.05 más menos. Y por eso acá llenamos así. El menos sería 17.95 y el más sería 18.05. Ese sería nuestro margen de error. Le damos en aceptar. Y nos manda nuestro informe del Capability Six Pack del proceso para medición. Que aquí nos representa el proceso de dispersión. Como podemos ver en las 6 gráficas. Que es la gráfica 1, la gráfica de rangos móviles, las últimas 25 observaciones, el histograma de capacidad y la gráfica de probabilidad normal y la gráfica de capacidad. Okay. Aquí con esto ya graficamos nuestro primer ejemplo y el segundo sería una empresa de manufactura tiene como objetivo determinar la variación del sistema de medición de una parte de un ensamble que es crítica y además tiene un índice de alto rechazo de la misma parte. Se realizó un experimento con 3 inspectores, cada uno realizó de medición de 30 piezas, las cuales fueron medidas 3 veces por cada inspector. La especificación diámetro catéter es de 3 milímetros, más o menos 0.05 su rango de error. Y aquí vamos a mi tab. En la parte de abajo tenemos nuestra lista. Va a ser como en el ejemplo anterior, del C3 al C1 seleccionamos las columnas y arrastramos el mouse y las va a seleccionar como en la parte de izquierda de arriba, como se muestra, que son las corridas, las partes y los operadores. De aquí nos vamos a la pestaña de estadística, herramientas de calidad, estudio del sistema de medición y creamos otra hoja de trabajo de estudio de error de sistema de medición. Y nos va a abrir el menú, sus opciones. Aquí le vamos a poner igual, que podemos poner 15 y le ponemos 3 operadores. Vamos a trabajar con los operadores, no pasa nada. Y el número de réplicas 3 y le damos en aceptar. Y te va a mandar el recuadrito que está a la derecha abajo, que dice método, que es partes 15, operadores 3, réplicas 3 y el total de corridas fueron 135. Una vez que tenemos esos datos, vamos a graficar. Nos vamos a pestaña de estadística arriba. Abrimos herramienta de calidad. Nos vamos a Capability Six Pack y en normal abrimos. Se va a abrir el menú de Capability Six Pack, distribución normal. Y los datos que están organizados como la columna individual es medición, el tamaño del subgrupo es 1. Y aquí la medida era 3 milímetros. Y el margen de error que nos dice es especificación diámetro catéter es 3 milímetros más menos 0.05. Así que aquí en los datos vamos a poner 2.95 y 3.05, que sería nuestro margen de error. Le vamos a aceptar y nos va a lanzar nuestras gráficas al respecto con esa información, que es el informe del Capability Six Pack del proceso para medición.
Aquí podemos ver la dispersión real del proceso, que es representado por 6 sigma. Eh, la gráfica 1, la gráfica de rangos móviles, las últimas 25 observaciones, el histograma de capacidad y la gráfica de probabilidad normal. Y la gráfica de capacidad. Esas serían nuestras 6 gráficas que nos manda sobre este programa. Y pues esto sería todo por mi parte. Estos fueron los problemas, a como yo los resolví, a como yo lo entendí. Y pues muchas gracias por su atención.